La clase desde el principio. ¡Ah! Se me olvidó grabar la clase desde el principio. Qué pena. Disculpen. Lo siento por los compañeros que ya no vieron el principio de la clase. Qué pena. Se me olvidó. Discúlpenme, por favor. Y bueno, los textos descriptivos responden a cómo es, cómo son las situaciones, cómo son las personas. Los modelos son, por ejemplo, guías de viaje, novelas, cuentos, cartas, diarios. Y aquí vienen los diarios de trabajo, el cuaderno de notas del profesor, la bitácora de aula, etcétera. También usa como tipo de lenguaje abundancia de adjetivos, adjetivos que describen lugares, cosas, tiempos, hechos y personas. El informativo, el texto informativo, su intención comunicativa es explicar de forma objetiva hechos. Responden a por qué es así. Sus modelos pueden ser libros de texto, artículos de divulgación, enciclopedias, obviamente que textos académicos. En todos estos modelos de textos entra los textos que dan cuenta de la observación. El tipo de lenguaje debe ser claro y directo, muy explicativo y muy claro, muy coherente, de ideas muy bien ligadas en todos los casos. El texto dialogado, su intención comunicativa, como ya platicamos, es reproducir literalmente las palabras que están usando determinados personajes. Responden a qué dicen o qué dijeron. Sus modelos pueden ser piezas teatrales, diálogos en cuentos y novelas, entrevistas, etcétera. Su tipo de lenguaje es algunas acotaciones, guiones, comillas, etcétera. Reporte de diálogo. En el literario, la intención comunicativa es relatar hechos que suceden a unos personajes. Responden a qué está ocurriendo, cómo están ocurriendo los hechos, qué pasa. Los modelos pueden ser novelas, cuentos, relatos. El tipo de lenguaje son verbos de acción. Hasta aquí, comentarios. Bueno, vamos ahora a referirnos a las características que deben tener los textos. Y, por favor, Asael, ¿podrías leernos lo referente a coherencia? Sí, maestra. Este, coherencia gira en torno a una idea central a partir de la cual se organizan, extraigan más ideas relacionadas. Gracias, Asael. Antonio, ¿puedes leernos, por favor, lo referente a cohesión? Sí, claro, maestra. Cohesión. La información debe estar perfectamente unida entre sí. Los párrafos introducidos por elementos lingüísticos que faciliten la comprensión del mensaje, etc. Muchas gracias. David, ¿puedes leernos lo referente a adecuado, por favor? Adecuado es la capacidad de emplear los mecanismos lingüísticos correctos en función de la tipología textual y de quien sea el receptor. Muchas gracias, David. Bueno, por favor, Juan Esteban, ¿puedes leernos lo referente a definición de texto académico? Definición de texto académico. Es un tipo de documento que se produce en el marco del quehacer científico y académico.
Su propósito fundamental es difundir ante colegas y la sociedad los conocimientos generados a partir de un trabajo de análisis, reflexión e investigación. Muchas gracias. ¿Tenemos ahí a alguien con el micrófono prendido? Gustavo, ¿puedes leernos, por favor, las características del texto académico? Son intertextuales, recurren a otros textos para fundamentar, validar sus planeamientos, permíteme. Recurren a otros textos para fundamentar, validar sus planteamientos, refutar, reforzar las conclusiones de aquellos, de allí la importancia de las citas. Gracias, Gustavo. Bueno, como ya vimos, se necesita coherencia y se necesita claridad al exponer ideas como parte de un texto. Son intertextuales cuando se fundamentan en otros textos para refutar o reforzar lo que estamos escribiendo. Y aquí es cuando hacemos citas textuales, por ejemplo. Y sí es importante saber hacer citas, ¿sí? También se producen en un contexto científico académico. ¿Y por qué me estoy refiriendo ya al texto académico? Porque lo que nos ocupa como parte de los relatos de observaciones, obviamente son textos académicos, ¿sí? Se realizan fundamentalmente los textos académicos en centros de investigación, centros educativos, para comunicar lo que se está observando o lo que se está experimentando o lo que se está investigando a los colegas, ¿no? En un dado momento también a tu director o a los padres de familia también. Comunican resultados porque su objetivo es dar a conocer el resultado de un proceso intelectual que tiene que ser riguroso y sistemático, obviamente reflexionado y analizado. Buscan persuadir acerca de su validez, es decir, buscan convencernos de una determinada validez. Se sustentan en argumentos muy claros que exponen hechos sin prejuicios, que además son breves, tienen que ser breves y precisos, claros y lógicos. Tienen que mantener un discurso formal. Por eso hay que mantener una terminología acorde a una determinada formalidad y surgida de planteamientos relacionados con un área temática. Siguen, obviamente, un orden lógico. Los tipos de textos narrativos, que son narración literaria, que se usa muy a menudo en cuento y novela, pero que también usamos para relatar hechos. En educación los usamos para relatar hechos. Y este relato de hechos está ligado con una narración histórica. ¿Por qué histórica? Porque estamos relatando hechos que en realidad sucedieron, hechos reales, que corresponden a una forma de diario, de crónica o de biografía, pero que en nuestro caso se refieren a el diario de trabajo, la bitácora de aula o el cuaderno de notas del profesor, que pudieran también usarse como narración periodística o dar cuenta de una noticia. Narrar es contar o redactar sucesos o historias. Las narraciones pueden ser imaginarias o reales, pero en nuestro caso nos ocupamos de narraciones reales.
La narración cuenta un cuento, como ya dijimos, narra un suceso o presenta una secuencia de eventos. La pregunta clave de la narración es ¿qué pasó? Y en este tipo de narración, la parte predominante de las oraciones son los verbos. Aquí, en cuestión de verbos, hay que hacer uso o referirnos a la taxonomía de Bloom, que nos plantea el uso de determinados verbos dependiendo con lo que queremos expresar. Los propósitos de la narración es interesar al lector con una buena explicación, narrar una noticia, explicar un suceso a través de una historieta, para contar una historia. Y sí, para narrar lo observado, tenemos que hacer uso de una secuencia como se haría en una historia o en una historieta, porque lo que estamos narrando son historias reales que se usan para relatar lo que ocurrió, dónde, por qué, a qué hora, entre qué personajes ocurrió, etcétera. Para explicar un hecho, para opinar acerca de ese hecho y para decidir qué estamos observando partiendo de ese hecho o qué nos puede explicar ese hecho para argumentar el por qué llegaremos o hemos llegado a una determinada conclusión y por qué hemos tomado una determinada decisión, digamos, para planear o para realizar alguna actividad dentro del aula o para acompañar el aprendizaje de un determinado alumno o de un determinado grupo. La narración que usamos es la realista, pero es importante que sepan que también hay narraciones fantásticas, las cuales nosotros no usamos. Nosotros usamos narración realista para dar cuenta de lo observado. Los elementos de un párrafo narrativo son la acción, que son los hechos que suceden, los personajes que participan en lo observado, el ambiente, es decir, el lugar donde ocurren los eventos, también las emociones que privaban en un determinado momento y el tiempo, a qué hora, en qué lugar, si ya pasó o si está ocurriendo o si prevemos que ocurrirá. El vocabulario relacionado con la narración, como es secuencial porque tiene que llevar una secuencia lógica, entonces narramos lo que observamos al principio y al final, o lo que ocurrió primero, lo que ocurrió luego, lo que ocurrió después, o lo que ocurrió al mismo tiempo o durante una acción o mientras que algo ocurría. La estructura de un texto narrativo debe ser o suele organizarse diciendo primero los eventos en orden lineal o cronológico. A veces puede adelantarse y mirar al futuro o puede hacer una retrospección mirando al pasado. Disculpen los ruidos del camión de la basura, perdonen, qué pena, pero no lo puedo evitar. Y bueno, el primer modelo de estructura narrativa se refiere a que inicia, va en acción ascendente, termina en un punto, después desciende y al final ocurre el desenlace. El segundo modelo de estructura narrativa es cuando nos referimos a un acontecimiento inicial del cual se desprenden diversas acciones
Al final se soluciona y ocurre una reacción. La descripción se refiere a descripción de lugares, personas, cosas o acciones para lograr que la persona que lee el reporte o el informe de la narración o de la observación pueda visualizar también lo que observamos. Indiscutiblemente que contesta la pregunta ¿cómo es? Y se usan muchos adjetivos aquí, proporciona información detallada como si fuera una fotografía en palabras de un hecho específico, un lugar en especial o la apariencia de objetos o personas en particular. Obviamente que las palabras descriptivas que se usan dependen de la impresión que el escritor quiere crear. Y así, la descripción responde a qué es, a las clases, es decir, los seres vivos, la descripción de sentimientos, de lugares, etc. Su finalidad es informar con exactitud qué ocurrió, cómo ocurrió, quiénes participaron, cuándo ocurrió, dónde ocurrió. Y el lenguaje se refiere a que abundan muchos adjetivos y no tantos verbos, aunque honradamente sí bastantes. La descripción usa palabras como las palabras que se refieren a propiedades, tamaño, color, forma, propósito, etcétera, cuestiones de medición relacionadas con sí, el largo, el ancho, el peso, la velocidad y características, el tiempo. Hace analogías, se parece a o parecía como que, la localización de lugares, cerca, lejos, etcétera. Los tipos de descripción son descripciones estáticas como elementos fijos que no cambian, refiriéndonos, por ejemplo, al patio de juegos, al salón, al lugar en el que estábamos, pero también a los elementos que cambian o evolucionan, como son los personajes que participan, las personas que participan, el cambio, digamos, el clima también, y el clima emocional que también cambia. Las diferencias entre escribir y redactar son: escribir se refiere a signos gráficos, es decir, las letras y los diferentes signos que forman parte de una redacción. Pero redactar se refiere a la habilidad de ordenar, analizar, evaluar y describir procesos. En nuestro caso, la descripción de procesos tiene que estar organizada, considerando formas, estrategias, estilos, para que nuestro escrito sea coherente, sea claro y sea entendible por cualquiera que pueda leer nuestro escrito. De ahí la importancia de redactar. Y las etapas de redacción son la prerredacción, la redacción y la revisión de lo redactado. En la prerredacción se recoge, se clasifica, se sintetiza, se interpreta y se adapta información. Se aprovecha la experiencia y los conocimientos personales y se relacionan conceptos procedentes de lecturas previas, sobre todo en nuestro caso las lecturas de los libros de texto o de los libros que sustentan nuestra práctica docente. Hay aquí que desarrollar habilidades de lectura crítica y de comprensión lectora. Indiscutiblemente que hay que saber obtener y organizar información, elegir el espacio, el horario y generar una especie de autorredacción para estar en ánimo de redactar. Como parte de la prerredacción,
se eligen ciertas técnicas para romper el síndrome del papel en blanco o de la hoja en blanco, que es la lectura automática, la lluvia de ideas, el tejido de ideas, no procrastinar, instrumentos y materiales. Aquí sí es muy importante. Hablemos de lo referente a lo relacionado con cuando yo voy a escribir algo que ya observé o estoy redactando algo o voy a dar cuenta de algo que voy a escribir, y esto se los pongo aquí. Si ustedes se fijan, estamos hablando de cosas bastante intangibles porque está relacionado con escritura, con redacción de textos, relacionado con lo que observamos en el salón de clases, en el patio de juegos, lo que observamos con respecto a nuestros alumnos, los hechos que observamos de lo que hacen nuestros alumnos para dar cuenta de en qué parte de su proceso de aprendizaje se encuentran, pero además para reportar los resultados de lo que estamos observando. Ustedes que ya hicieron la tarea y quienes ya hicieron los juegos digitales para compartir, se van a dar cuenta o ya se dieron cuenta de que la escritura, esta parte que casi a nadie le gusta, pero que nosotros hacemos mucho y muy a menudo, está relacionada con nuestro trabajo, inclusive con la planeación didáctica, con los reportes de lo que tenemos que dar cuenta a nuestro director y a menudo a los padres de familia, pues este ejercicio de redactar, de escribir, es un continuo y lo hacemos muy a menudo, más a menudo de lo que quisiéramos. Pero en la maestría, como parte de lo que están ustedes haciendo al estudiar esta maestría, también van a tener que hacer algo que se llama tesis. Y para hacer esa tesis, tenemos que aprender a redactar de forma adecuada. Por eso les puse todas estas diapositivas que son larguísimas, que es un tema que resulta bastante árido, pero que pues es importante, porque es conocimiento que ustedes tienen que saber. Comentarios, aportaciones. No, nada, ya se me durmieron. Despierten. Me estoy yendo lo más rápido posible, justo para no dormirlos tanto, porque me parece importante que ustedes lean las diapositivas y que se entiendan mejor, pero me estoy yendo lo más rápido posible porque la presentación para esta unidad son 76 diapositivas y pues quiero no dormirlos para dar paso a los juegos. ¿Alguien tiene o quiere aportar algo? ¿Quiere comentar algo? ¿Ya no están en cámara? ¿Ya no están detrás de la computadora? Muchas gracias a quienes ya se manifestaron. Ricardo y Leopoldo, gracias. Pues si no tienen nada que decir y nada que comentar, vamos a continuar con la presentación. ¿Les parece bien? No se Sí, me sí, aburran. sí. Gracias, Asael. Sí, maestra. Gracias, Rodrigo. No se me aburran, ¿eh? Vamos a continuar. Y aviso, me voy a ir lo más rápido que pueda porque de verdad o sea, hablar de arquitectura textual y de textos narrativos es todo un tratado, de verdad, todo un tratado. Bueno, continuamos. Cuando yo voy a empezar a escribir y no sé qué escribir y estoy como en blanco,
Lo que me puede ayudar, número 1, es no evadir, o sea, sentarme a escribir y no evadirlo, es decir, no procrastinar, que muy a menudo procrastinamos con el celular. Qué bárbaro ese celular, cómo ayuda a perder el tiempo. Número 2, tengo que allegarme de los instrumentos y los materiales que necesito para escribir, por lo menos mi computadora, ¿no? Algún libro o yo diría mi cafecito para despertar, ¿no? Por eso en las mañanas les digo, corran por su café para que despierten. Y algo calientito porque sí está haciendo muchísimo frío. A mí no se me ha quitado la gripa, como ven, ya llevo 15 días. Pero la otra cosa es hacer una lluvia de ideas. En la computadora ahora se puede hacer muy fácilmente una lluvia de ideas para después tejerlas, ¿sí? O escribir de manera automática lo que se me ocurra para después darle forma, ¿ok? Eso es para romper el síndrome de la hoja en blanco o el papel en blanco. La otra etapa, que es la de redacción, y aquí el escritor debe estar dispuesto a escribir más de un borrador y cambiar de planes a menudo. Y sí hay que nombrar bien los borradores porque luego se revuelve uno y no los encuentra. Se los digo porque cuando hagan su tesis van a estar escribe y escribe borradores y luego no sabemos cuál queríamos encontrar. Seguir de cerca los pasos del proceso de prerredacción, tener conocimientos morfosintácticos, es decir, todo lo que se refiere a la morfología del idioma, a la sintaxis, a la gramática, a la ortografía, ¿de acuerdo? Tener conocimientos de la morfología de nuestro idioma. Manejar las convenciones del discurso, es decir, coherencia, estructura, etcétera, y manejar las convenciones mecánicas que se refieren a la ortografía y la gramática. La tercera etapa de la redacción, que es la revisión, en esta etapa el escritor debe revisar el contenido, es decir, se entiende qué dice el texto, si de verdad tiene orden, tiene claridad, tiene lógica. Revisar la escritura, tener en cuenta a quién va a leer nuestro escrito, a quién va dirigido ese escrito, corregir la morfología y la sintaxis, que los enunciados estén bien formados, corregir el vocabulario, no por querer usar, porque cuando redactamos queremos usar lenguaje muy redundante o muy rimbombante, que ni estamos habituados a hacer y que de pronto ayudan a que te revuelvas más porque quisiste usar palabras que no estás habituado a usar. Hay que escribir de manera sencilla, clara, lógica y coherente. Frases cortas para después unirlas. Y al final, corregir aspectos mecánicos que se refieren a gramática y ortografía. No es cualquier cosa, ¿verdad? Las recomendaciones para hacer una buena redacción. Sí, hay que perder el miedo a escribir porque en nuestra profesión escribimos mucho y tenemos que estar redactando continuamente. El primer tip es no uses palabras rebuscadas. Ordena tus ideas. Tener muy claro lo que quieres, qué quieres decir. Usar frases cortas que después podemos hilar. Escribir de forma sencilla, breve, concisa y clara. No abusar de los adjetivos. Un adjetivo bien usado ayuda a describir lo que quieras describir. Muchos adjetivos te ayudan a tener muchos errores. Revisa y revisa, lee y vuelve a leer para detectar todo lo que pueda estar mal redactado. Ayuda también dárselo a leer a otro, para que otro pueda decirnos si entiende, no entiende y qué podemos corregir también. No escribir como hablas, ¿sí? Porque a menudo hablamos usando lenguaje excesivamente coloquial. Usar puntos y comas adecuadamente. Aspectos generales para elaborar un buen relato pedagógico. Los buenos relatos son claros, son coherentes, son fáciles de leer.
son memorables y no son extensos, porque mientras más me extiendo, más duermo al lector. Cuentan historias escolares que tienen sentido pedagógico, pueden contener elementos estilísticos que decida el docente narrador. Es importante que una vez escrito el primer relato, se vuelva a leer para pulir la redacción. Pasos para escribir un relato. Y aquí les voy a poner un videíto. Ya ustedes me dirán si ¿se escucha? Sí, ¿Y maestra. se ve? Ok. Sí, maestra. Gracias. Continuamos entonces. Pasos para escribir un relato. 1. Elige un tema. Céntrate en la escena y trabaja sobre ella para que quede grabada en la mente del lector. 2. Establece un narrador. Es importante que el tipo de narrador siempre sea el mismo, por ejemplo, omnisciente o en tercera persona. 3. Delimita a los personajes. No tardes en presentarlos y no omitas detalles sobre ellos. El lector debe saber desde el principio quién interviene en la escena. Utiliza como máximo 3 personajes. 4. Plantea un cambio. Todo relato tiene una introducción, un desarrollo y un cambio final, en el que algo pasa para sorprender y hacer efectivo el relato. 5. Escribe indicios. Los personajes, la escena misma o el narrador deben dar pistas de lo que va a pasar, pero de forma sutil, a fin de que no se descubra la historia. 6. Revisa la ortografía. Para evitar faltas e incoherencias, cuida las puntuaciones y las tildes para que tu relato tenga éxito. Sugerencia. Varios escritores se enfrentan a la temida página en blanco. Para salir de esta situación, existen técnicas de desbloqueo. Una de ellas es Me acuerdo. En ella se recuerda una historia de la infancia y se escribe comenzando por la frase Me acuerdo. Verás cómo a partir de esa historia descubrirás miles de posibilidades. Te invitamos a escribir un relato. Listo. Y vamos ahora a pasar a nuestro tema 1.2. Pero antes de pasar a nuestro tema 1.2, digamos que estamos en el recreo y durante el recreo observamos que un alumno hizo determinada cosa, pero eso que hizo el alumno y que estamos observando en el recreo no estaba planificado. Sin embargo, nos está dando cuenta de algo importante que podemos tomar registro de eso para tenerlo en cuenta más adelante. Y llega a formar parte de nuestro diario de trabajo, nuestra bitácora de aula o del cuaderno de notas del profesor. Eso es una observación asistemática, cuando no estaba planeada. La observación sistemática es cuando ya planeamos las observaciones y se genera un tipo de registro o un formato de registro de la observación, se lleva a cabo con una hipótesis de trabajo y se dirige a un objetivo. Eso es cuando algo ya fue planificado con anterioridad. Obviamente que la observación directa es cuando lo estamos viendo de forma directa. Estamos presenciando los hechos. Y la observación indirecta es cuando no estamos presentes, pero un testigo o un intermediario nos da cuenta de o nos platica una determinada conducta. Y de todo eso vamos tomando notas. De tal manera
que la observación in situ se hace para conocer el comportamiento de los sujetos u objetos, y aquí es muy importante tener en cuenta cómo se va registrando la observación, porque el registro cabal de lo que se observa nos va a ayudar al momento de analizar lo observado y nos va a aportar datos que después nos van a permitir tomar ciertas decisiones. Aquí, en la observación, es de verdad importante que cuando se presentan los informes, tienen que presentarse informes con datos precisos y reales. Deben ser datos reales, precisos, que se puedan medir de alguna manera para que nos permita la toma correcta de decisiones. ¿Qué observar en el escenario educativo? Bueno, el observador tiene que saber con exactitud qué es lo que quiere observar, qué es lo que pretende observar. La observación puede estar dirigida por categorías definidas y los rasgos o indicadores de la misma para su descripción, que son los indicadores de desempeño que se encuentran en el libro del educador o el libro del maestro. ¿Sí? La observación se realiza sobre los acontecimientos, sucesos, conductas no verbales, conductas espaciales, conductas lingüísticas, con las cuales se narran los fenómenos y se explican los procesos, con las cuales se explican los objetos de observación y de la investigación. En el escenario físico, dependiendo de determinadas características de los participantes, en una ubicación, en un espacio, con una secuencia de sucesos, también dando cuenta de cómo fue o cómo son las interacciones y las reacciones, etcétera. Las etapas del proceso de observación son la planificación, la acción, la observación y la reflexión. Y esto se lleva a cabo de manera indistinta, es decir, se observa y se planifica y se actúa, o se reflexiona, se planifica y se actúa. ¿De acuerdo? De tal manera que la observación consiste y requiere la delimitación de un problema. Cuando la observación ya es planeada, estamos y tenemos desde antes la delimitación del problema. Ya sabemos que vamos a observar, ya sabemos cómo vamos a recoger los datos, que es la observación en sí misma. Después se hace un análisis de datos, se interpretan los resultados para tomar acciones, para tomar decisiones que nos permitan elegir ciertas herramientas o ciertos escenarios o a ciertos alumnos que lo requieran. Y la observación en el aula requiere mirar con detenimiento todos los elementos del aula, observar de verdad. No se trata nada más de mirar, se trata de observar, de mirar el aula desde todos los enfoques posibles y de mirar a nuestros alumnos desde todos los enfoques posibles. Pero no nada más a nuestros alumnos, mirar las herramientas que usamos, mirar el contexto áulico, cómo están distribuidas las bancas, si está bien, bien iluminado el salón, si hay buena circulación de aire, etc. Obviamente se requiere retroalimentación del desempeño en el aula, que es la redirección de la práctica observada, cuando tu director va a observarte a ti docente trabajando. En este sentido se hace retroalimentación siempre y se redirige la práctica.
Esto nos encamina a una mejora continua, pero sobre todo nos encamina a el mejoramiento del logro de los aprendizajes de nuestros alumnos, el mejoramiento de los procesos de aprendizaje. Y aquí se requiere que el docente mentor o el director, en muchos de los casos, y el docente mentoreado o monitoreado reciban una retroalimentación constante, una observación constante y sistemática para que se dé un interaprendizaje. Es cuando el docente monitoreado o mentoreado aprende, pero también el docente mentor aprende. Y así aprenden todos de todos. Indiscutiblemente, esto va a traducirse en alumnos aprendiendo mejor. Y es muy importante la reflexión de lo observado en el aula. ¿A qué se debe encaminar la reflexión? Pues a identificar qué hay en el aula, cuáles son las dimensiones, cuáles son las variables de lo observado, a observar cómo es el proceso de aprendizaje de cada uno de los alumnos, saber en qué estadio se encuentra, qué está aprendiendo, cómo está aprendiendo, qué le hace falta para lograr un proceso completo. Cómo se manifiesta, es decir, los aspectos significativos de lo que se observa. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo va a ser mi intervención? ¿Sí? ¿Qué posibilidades tengo para cambiar, para transformar? ¿Qué alternativas puedo proponer? ¿Y cómo influye lo observado? Es decir, valorar las implicaciones pedagógicas que existen en mi aula y tomar decisiones para la continua y mejoría, y para la continua transformación y la mejora, obviamente. El protocolo de detección e identificación y organización de respuesta educativa, gracias a la observación, requiere de prevención, detección, identificación y dictamen, es decir, organización de la respuesta educativa. Y vamos al tema 1.3, la observación en la formación inicial del profesorado. Aquí he de decir que Kevin Isaí Pérez Alquizar no asistió a clase, José Manuel Canizal Barreto tampoco asistió a clase, pero Sergio Romano Abad sí asistió. ¿Cómo ves? ¿Tienes tu juego listo, Sergio Romano, para compartir? Creo que Sergio Romano ya no está en clase, pero sí estaba. Bueno, pues después del siguiente tema o subtema, le toca a Rodrigo Fermín Carmona compartir su juego. ¿Cómo te sientes, Rodrigo Fermín? Es de Fermín, maestra. De Fermín, perdón. Como me siento bien, gracias, maestra. Yo sí tengo mi juego. ¿Gusta que Ah, lo comparta? perfecto. Me parece maravilloso. Ok, permítame tantito. Muchas gracias, Rodrigo de Fermín. Voy. Mm, aquí está. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Ok, me indican si lo pueden ver. Sí lo Eh, vemos. como, ok. Como pueden observar, compañeros y maestra, yo lo hice en PowerPoint. Consiste en 6 preguntas, donde, pues, aquí tenemos la presentación donde dice, elige tu pregunta. Consiste de 6 preguntas. Le da clic a la primera, clic, te manda a lo que es la primera pregunta, donde dice,
¿Qué es la observación en la práctica? Observación en la práctica. Por ejemplo, consiste de 4 incisos. Cuando llegas a presionar, por ejemplo, la respuesta incorrecta, ver a tu alrededor, la B, me manda a un, sigue intentando. Y le das clic en intentar de nuevo y te regresa nuevamente. Ay, 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 aquí ya tuve un pequeño error. Me mandó la diapositiva. Aquí, perdón. Por ejemplo, ver a tu alrededor, inciso A dice análisis de una situación de enseñanza-aprendizaje. Inciso B, ver a tu alrededor. Inciso C, cuando un niño ejecuta una acción. Inciso D, ver cuando los alumnos toman clase. No sé si alguien gusta opinar sobre el inciso, porque pues la respuesta correcta es el análisis de una situación de enseñanza-aprendizaje. Y te manda Muy la bien, siguiente pregunta. Te manda la muy bien, siguiente pregunta. Sí, maestra. Te muy manda la bien, siguiente. Rodrigo de Fermín. Hubieras dejado que tus compañeros contestaran. Perdón, perdón. Es lo que iba a comentar, que si alguien quería participar, pero la segunda, bueno, la siguiente pregunta, a ver quién quiere opinar, es ¿qué es la observación en una práctica? Inciso A, el análisis de una situación de enseñanza-aprendizaje. Inciso B, ver a tu alrededor. Inciso C, cuando un niño ejecuta una acción. Inciso D, ver a los alumnos tomar clase. A ver, compañeros, respondan cuál es la respuesta correcta de qué es la observación en la práctica, chicos. Prendan su micrófono y contesten. Pues la que acaba de decir, ¿no, maestra? Es ¿Cuál? la A, no, lo acaba de comentar. Ok, Es el inciso A, bueno, bueno, inciso A era. ajá. Ay, perdón. Es que como no se alcanza, bueno, vamos con la pregunta 2. Dice, pero es que no alcanzo a ver porque me obstruye lo que es la... Ah, ya. La pregunta 2 dice, ¿cuál es la metodología en la observación en la práctica? Inciso A, ABP. Inciso B, cuantitativa. Inciso C, observar a tu alrededor. Inciso D, cualitativa. Cualitativa. Cualitativa, la D. Ok. La D. Dice, excelente. Siguiente. Ok, vamos con la pregunta 3, que dice, ¿qué emociones experimentan los alumnos antes de la observación? Inciso A, felicidad. 2, emoción. 3, intriga. Inciso B, curiosidad. 2, pánico. 3, melancolía. Melancólico, perdón. Inciso C, nervios. 2, pánico. 3, estrés. Inciso D, 1, euforia. 2, duda. 3, incertidumbre. ¿Sería la C? Ok, sí. Excelente, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 4. Dice, ¿qué emociones experimentan los alumnos durante la observación? Inciso A, 1, nervios. 2, olvido. 3, gusto. 4, confianza. Inciso B, 1, duda. 2, incertidumbre. 3, felicidad. 4, costumbre. Inciso C, 1, aburrimiento. 2, alegría. 3, confianza. 4, gusto. D, 1, estrés. 2, felicidad. 3, gusto. 4, costumbre. A ver, ¿Alguien que gusta chicos, participar? piénsenle, prendan su micrófono y respondan. Piénsenle. Porque aquí, bueno, la pregunta anterior era antes, ahorita es durante la observación.
Yo creo que cada alumno experimenta diferentes emociones, entonces, como tal, yo creo en lo personal que no habría una respuesta concreta. Igual cuando se les hace la observación a los alumnos, no se les dice van a estar bajo vigilancia o van a estar siendo observados, sino Pero que se compañeros, trata, hay que tomar en bueno, cuenta el análisis, ¿no? Hay que tomar en cuenta el análisis. Menciona el compañero que pues cada, obviamente cada alumno va a tomar una emoción diferente, distinta, pero hay que basarnos en el análisis que obviamente cuando llega un extraño, pues como que se quedan viendo los alumnos, ¿no? Como, ¿qué está pasando? Sí, Compañero, pero de igual yo, manera, depende por ejemplo, en la la B. observación indirecta en la que uno no, por ejemplo, no les avisa a los alumnos en clase, en el que ellos los deja hacer como sean, porque obviamente si tú les mencionas que los vas a observar, ellos empiezan a hacer comportamientos que van de acorde, es decir, se empiezan a comportar bien. Entonces yo creo que la forma de observar es no comentarles, dejar que ellos fluyan y pues así poder observar sus diferentes emociones. No, me refiero a que la pregunta va relacionada a que un maestro va a ver un practicante. Bueno, yo en esta parte me optaría por el inciso A, porque digamos que al principio pues muestran nerviosismo y por los nervios pues a consecuencia de ello se les olvidan las cosas. Ya en el proceso van agarrando podría decirse como está aquí marcado el gusto y al final pues ya tendrían esa confianza, ¿no? Ese Ok, sería mi... inciso A, Ajá. muy bien. Pregunta 5. Dice, ¿qué impacto experimenta el docente a cargo del grupo de la observación? Inciso A, felicidad, angustia, desinterés. Inciso B, buena organización de la clase, improvisación de la clase, realizar cosas sin querer. Inciso B, perdón, inciso C, motivación, buena organización de la clase, intriga. Inciso D, improvisación de la clase, desinterés, arrogancia. la B. No Ah, podría sí. ser la B, ¿o sí? Sí, sí es la B. Ahorita les explico por qué. Te decía improvisación de la clase, ¿no? Sí, vea, aquí. Sí, improvisación de la clase y ahorita les explico por qué. Porque, bueno, ayer con la lectura que, bueno, de donde saqué estas preguntas, mencionaba que a veces, como tenemos esa presión, sacamos, de alguna u otra forma queremos quedar bien con la persona que nos está observando y pues hacemos, cosas sin querer o no teníamos planeada dentro de la clase, porque Entonces obviamente sería nosotros, durante la observación, ¿no? ah, Porque aquí ujú, mencionas después de la observación. a ver. No, sería ya después, porque ya como que ya se da el análisis de lo que hizo bien o lo que hizo mal, y pues ya va improvisando. Y, ok. Y última pregunta. ¿Qué impacto tiene la observación en el salón de clases? Inciso A, ver cómo dan la clase. Inciso B, análisis y recolección de datos. Inciso C, analizar al docente a cargo del grupo. Inciso D, la recolección de datos. B. Y pues eso, en eso consiste mi juego, maestra. Muchas gracias, Rodrigo de Fermín. Me gustó mucho tu juego, la verdad, y dio paso y dio lugar muchas de estas respuestas para comentarios y análisis. Me gusta el hecho de que los compañeros hayan dilucidado las respuestas y dado no nada más la respuesta correcta como tal, sino que hayan hecho comentarios que abran espacio a una mesa redonda. ¿En qué sentido? En que podamos escuchar las opiniones y las experiencias de todos, porque
las preguntas están como para darle mayor profundidad a las respuestas y se nota que hicieron su tarea y que investigaron para hacer su tarea. Y es bien cierto que cuando nos están observando, por mucho que tengamos estructurada la clase y planeada la clase, nos agarran los nervios. Por mucho que estemos habituados a que nos observen, nos agarran los nervios. Y empezamos a hacer cosas por el estrés, ¿no? Y después empezamos a sacarnos cosas de las mangas, de la manga. Eso es bien cierto. Y la otra es que los alumnos, por mucho que no les avises que los vas a observar, por ejemplo, pueden estar habituados a que, digamos, el director sale al patio a observar el recreo y el docente sale al patio a observar el recreo y están habituados y no saben que hasta en ese momento se les está observando y que está uno tomando nota. Pero cuando el docente en clase observa lo que está pasando en clase, ellos no se enteran que los estamos observando, actúan de manera natural, pero yo docente frente a grupo estoy tomando nota de lo que estoy observando. Pero es muy diferente cuando el director entra al salón de clase y casi nunca lo hace y entra a observar y los alumnos empiezan a sentir nervios y empiezan a sentir estrés porque de pronto se empiezan a preguntar, ¿y qué hace aquí? ¿No? Y se empiezan a portar diferente. Pero cuando el director habitualmente entra a clase, se sienta un rato y observa, pues los alumnos se van habituando y dejan de enterarse que los están observando y cada vez van actuando con mayor naturalidad. Pero mucho depende de que las entradas del director, por ejemplo, a observar al docente y a observar al grupo, se conviertan en algo habitual. Porque por mucho que no les avises, la primera vez que entras y te sientas a observar, ellos se saben observados, se sienten observados y efectivamente van sintiéndose estresados. Ya después con el tiempo agarran confianza y dejan de sentir nervios y empiezan a actuar con mayor naturalidad. ¿Es así? ¿O estoy diciendo mentiras? Es Sí, correcto, maestra. Estamos Es de verdad, acuerdo. maestra. Muchas gracias, chicos. Bueno, pues es una lástima que nuestra unidad esté tan larga, pero quisiera aquí dar un tiempo y oportunidad para que hagamos comentarios, y demos opiniones con respecto a lo que hasta aquí hemos realizado. ¿Alguien quiere hacer un comentario o dar una opinión? ¿No? Sergio Romano, ¿cómo te encuentras como para compartirnos tu juego? ¿Estás listo o no? Sergio Romano. ¿No? Bueno, pues continúo entonces compartiendo el tema 1.3 que justamente se refiere a la observación en la formación del profesorado. Y ustedes están de acuerdo conmigo que es muy importante que quienes nos estamos formando como docentes entremos a observar las clases de los compañeros. Muy a menudo eso no se hace y debería hacerse. El hecho de que los compañeros docentes entren a observar a sus compañeros docentes, porque es una muy buena manera en que todos aprendamos de todos y en que podamos retroalimentarnos de todos los demás compañeros también.
Normalmente va el director a observarnos, pero entre compañeros la observación se lleva a cabo de distinta manera y aprendemos de nuestro compañero docente lo que se puede hacer, lo que debería hacer, obtenemos ideas como esta de este jueguito, que la idea ulterior de compartir juegos en clase es que aprendamos técnicas y aprendamos a hacer juegos digitales que después podamos hacer. Muchas felicidades, Rodrigo de Fermín. Me gustó mucho tu juego. Ojalá y pudieras compartírmelo. Ya sea subirlo a plataforma o dárselo a Antonio para que Antonio me lo comparta a través de WhatsApp, Rodrigo de Fermín, si me hicieras el favor de Sí, compartir. maestra, yo se lo subo a plataforma. Ok, muchas gracias, Rodrigo. Gracias. De nada, maestra. Y bueno, observar a nuestros compañeros docentes también es modelar conductas, es aprender cosas nuevas, es aprender lo que podemos hacer, es como adquirir ideas y estrategias que tal vez no conocíamos o que conocíamos y se nos había olvidado que existían, pero también es aprender lo que no debemos hacer, ¿no? Entonces tenemos aquí que es fundamental que como parte de la formación de los futuros docentes o de los docentes se preparen nuevas transformaciones que surjan en diferentes áreas para poder satisfacer las necesidades del estudiantado, porque a final de cuentas esto va a recaer en el estudiantado. Y que, bueno, pues actualmente estamos aplicando nuevas metodologías que no son tan nuevas, pero que están fundamentadas en la teoría, la práctica y la observación del aprendizaje. La tendencia es que quienes están estudiando o se están preparando para ser maestros o quienes seguimos preparándonos para ser maestros o para mejorar nuestra práctica, podamos adquirir herramientas que nos permitan pues una mejora continua. Los puntos importantes que hay que considerar en el inicio de la formación del profesorado son sí facilitar los conocimientos teóricos suficientes, señalando que la práctica sufre modificaciones continuamente. Permitir que los alumnos avancen en sus peculiaridades, es decir, que cada docente pueda avanzar en sus propias características personales. Y que además hagan uso y ejercicio de sus diferentes opiniones, de su ideología y de sus convicciones personales. Que haya una relación teórica-práctica en la formación del profesorado y que se fomenten las experiencias interdisciplinarias y el compartir cotidiano para que así se enriquezcan sus conocimientos. El entrenamiento de los observadores así consiste en familiarizar a los observadores con las conductas a observar y entrenar por separado cada una de las categorías de conducta que deben observarse. Realizar ejercicios escritos con la finalidad de que los observadores tomen decisiones sobre cómo discriminar entre categorías de conductas que manifiesta cada conducta, y los observadores han de ser entrenados hasta que alcancen un nivel de fiabilidad con respecto a una grabación de 10 minutos previamente codificada por el entrenador. Entonces, los observadores tenemos que entrenarnos en la definición de las conductas, la selección de los parámetros conductuales y la determinación de aspectos contextuales, para así proceder a la observación conductual que nos permita superar pues la inexperiencia de la observación y que nos permita indiscutiblemente hacer un mejor análisis de lo observado, de tal manera
que la observación conductual pueda darse en distintos periodos del día, que se lleve a cabo por más de un observador independiente, porque las opiniones de los otros observadores, es decir, el colegiado docente, todas contribuyen a la recolección de datos, ¿no? Que los observadores estén entrenados. Aquí dice que no estén en contacto entre sí, pero la verdad es que desde mi punto de vista, lo mejor es que a final de cuentas, ya siendo docentes y observando a los alumnos como parte de un equipo colegiado, pues podamos intercambiar ideas, opiniones e impresiones. De tal manera que el adiestrarse en ser un mejor observador nos convierte en observadores más fiables, ¿sí? El poder recibir un feedback adecuado por parte del equipo colegiado ayuda también a convertirte en un mejor observador. Los problemas metodológicos de los observadores pueden ser que el observador va conociendo mejor a los sujetos, pero como tiene sus propias opiniones, entonces tendemos a sesgar o a parcializar lo observado. Y que además nos vamos familiarizando con las respuestas de los sujetos observados y entonces vamos como previendo esas respuestas. El sujeto al que observamos se acostumbra y entonces empieza a ejercer una reacción ante la observación y esto deja de ser natural y se convierte de pronto en algo actuado. A final de cuentas, lo que se pretende es estabilizar una conducta y hacer un cambio sistemático para que el aprendizaje se dé de mejor manera. Y tenemos aquí los reportes de experiencias docentes por medio de narraciones. Y bueno, hasta aquí comentarios, opiniones, etcétera. Magdiel Ortiz, ¿tienes preparado tu juego? Sergio Romano Abad, ¿ya estás ahí? ¿Tienen preparados sus juegos? Magdiel, ¿cómo te sientes? ¿Nos compartirás tu juego o no? Bueno, pues creo que el único valiente hoy y organizado hoy fue Rodrigo de Fermín. Así que podemos felicitarlo y darle un aplauso muy grande. Muchas gracias, Rodrigo, por tu participación. De nada, Recuerden, maestra. recuerden que esto forma parte de la calificación. Sergio Romano, te escuchamos. No puede como prender su micrófono. Me da la impresión de que Sergio no está pudiendo prender su micrófono o algo así. Recuerden que esto es parte de su calificación y que ojalá puedan presentar y compartir su juego quienes no lo hicieron hoy, la próxima clase. ¿Sí? Y Sergio, en el momento en que puedas prender tu micrófono, te escuchamos, ¿vale? Bueno, pues voy a compartirles
nuestro subtema 1.4, que se refiere a reportes de experiencias docentes por medio de narraciones. La verdad es que a menudo los reportes de experiencias docentes se convierten en investigaciones completas, que digo, si los docentes mexicanos, que somos muchos, de verdad escribiéramos lo que observamos y tuviéramos un diario de aula y pudiéramos compartir o escribir, sacaríamos libros completos de los diarios de aula. La verdad. Sergio Romano, si no puedes, no, bueno, todavía no accesa. Ahorita le decimos. Y bueno, tengo que tomar nota de quienes sí asistieron a clase hoy, porque recuerden que la asistencia también es parte de la calificación. Y lo de los juegos también es parte de la calificación. Así que, por favor, ojalá que quienes no pudieron presentar hoy su juego lo puedan hacer dentro de 8 días. ¿Sí? Bueno. Entonces, decíamos hace un momento que a menudo las notas que tomamos no nada más pueden hacer libros, sino que se convierten en verdaderos proyectos de investigación o estudios de caso, con los cuales ustedes seguramente ya están familiarizados. Y finalmente, digo, para que lo vayan pensando, en el sentido de que mucho de lo que ustedes hacen al interior de su aula puede convertirse en una tesis o en una tesina si escribimos con respecto a nuestra propia experiencia. Es así que ahora nuestro tema 1.4 va a hablar de prácticamente un reporte de lo observado, sí, pero a final de cuentas se traduce en una tesis, se puede traducir en una tesis. ¿Y por qué lo digo y por qué se los pongo así como parte de la clase? Pues porque ustedes van a tener una materia que se llama seminario de tesis y una que se llama metodología de la investigación, que puedan entonces como ir previendo esta parte de que cuando lleguen a esas materias ya indiscutiblemente van a tener un poco de conocimiento con respecto a estas cuestiones relacionadas con seminario de tesis o con metodología de la investigación y etcétera. ¿De acuerdo? Hasta aquí, comentarios, opiniones, nada. Todos juntos, no, muchachos. Maestra, Sí, dime, te escuchamos, Antonio. bueno, al parecer Sergio sí tiene problemas, de comunicación ahorita. Me envió el enlace de su juego. ¿Se lo envió a usted? Gracias, sí. Muy bien, entonces enseguida se lo envío. Miren, vamos a hacer esta parte de que nos estamos dando cuenta, y sí, me estoy dando cuenta de que Sergio Romano está teniendo problemas verdaderos de conexión. Ya se lo envié, maestra. Entonces, gracias, Antonio. 1, 2, 3.
mi chiquito. Sí está teniendo problemas con la comunicación. Vamos a darle nuestra comprensión. Muchas gracias por enviarme la liga. Yo la guardo y le damos oportunidad a Sergio de que dentro de 8 días nos presente, si es que tiene mejor conexión, Sergio Romano, dentro de 8 días. Muchas gracias por la liga, ¿sí? Yo entro al juego y lo exploro y la próxima clase lo compartimos, ¿vale, Sergio? Y no te preocupes, tranquilo, porque te comprendemos la verdad. O sea, esto de la tecnología y la conexión a Internet a menudo falla y la tecnología no tiene palabra de honor, oiga. Entonces, sí, Sergio, no te preocupes, no te estreses, tranquilo, tranquilo, de verdad no pasa nada. A final de cuentas, tus ganas de cumplir ya se vieron y ya se notaron. Bueno, nos vamos a ir lo más rápido que podamos porque esto también es largo. Les digo que este tema de la unidad 1 es un tanto tedioso porque está relacionado con textos y con reportes. Como parte de una investigación docente, podemos decir que la investigación consiste en sistematizar y ordenar, organizar hechos, datos, ubicarlos dentro de un contexto lógico, usando un determinado camino, mediante ciertos pasos, con ciertos apoyos. Y si hablamos de ubicarlos dentro de un contexto lógico, usar un camino determinado mediante ciertos pasos y con ciertos apoyos, estamos hablando de los instrumentos, las técnicas y el método que forma parte de metodología de investigación y que es toda una ciencia. Los tipos de investigación, de acuerdo con la naturaleza de los objetivos y dependiendo del nivel de conocimiento que desea alcanzarse a través de la observación o la investigación, son 7 tipos. La investigación exploratoria, que es cuando el problema no ha sido suficientemente estudiado o abordado y las condiciones aún no son determinadas. El tipo número 2 es la investigación descriptiva, que se efectúa cuando se desea describir en todos sus componentes principales una realidad, que es regularmente la investigación descriptiva la que se relaciona con observación. El número 3 es la investigación correlacional, que permite medir el grado de relación existente entre 2 o más conceptos o variables. El tipo número 4 es la investigación explicativa, que es la que pretende relacionar una causa con un efecto y encontrar las causas de un efecto. Los diseños experimentales, que se aplican a experimentos puros que reúnen requisitos fundamentales, manipulación de variables independientes y medir el efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente. La validación de una situación experimental. Los diseños cuasi experimentales se utilizan cuando no es posible asignar al azar los sujetos de los grupos de investigación que recibirán tratamiento experimental. Las investigaciones no experimentales se entienden cuando se realiza un estudio sin manipular deliberadamente las variables. Y los subproductos de una investigación, y por eso estamos hablando aquí de investigación, porque la rendición de cuentas o de resultados de una observación puede convertirse en toda una investigación, que se puede traducir en revisión bibliohemerográfica, nota bibliográfica, en una reseña, un resumen, un artículo científico, un ensayo
o un avance de investigación. El origen de un proyecto de investigación tiene o consiste en o surge de, número 1, un problema que se desea resolver o una pregunta que requiere una respuesta, que es justamente lo inherente y lo referente a una observación. Cuando tenemos un problema a resolver o una pregunta que responder. De tal manera que la investigación tiene su origen en el método científico. Un método científico que requiere unos pasos como la observación, ¿por qué? Que responde a la pregunta ¿por qué? La hipótesis que pretende prever la respuesta a una pregunta y la experimentación que va a comprobar o a rebatir la hipótesis. Y tiene sus principios en la racionalidad, la sistematicidad y la reproducibilidad, es decir, en registros similares, en evidencias sustentadas, en un orden y estructura y en la comunicación de ciertos avances. Entonces, la importancia de una investigación consiste en brindar seguridad y en usar anteproyectos, y que de verdad son proyectos completos. En eso se convierte una investigación. El diseño de la investigación tiene como función una investigación formal, controlar las fuentes de la información, eliminar errores y establecer relaciones de validez entre las variables independientes y las variables dependientes. De tal manera que una investigación consiste en un conjunto de procesos para realizar un estudio de evento o fenómeno y que al final se va a convertir en un proyecto de investigación. Los tipos y objetivos de los proyectos de investigación son 7: exploratorios, descriptivos, explicativos. Y bueno, aquí he de decir que exploratorios consisten en familiarizarnos con el tema. Descriptivos son las características más importantes del problema. Los explicativos, hallar razones o causas. Los experimentales, evaluar diferentes acciones. Los cualitativos, observar tal y como ocurren las cosas en forma natural, que muy a menudo es el tipo de observación que hacemos en el aula. Los analíticos, estudios de casos dentro de su contexto real, que es en lo que terminan nuestras observaciones en el aula, en estudios de caso, y de innovación, que son cuando se pretende proponer nuevas ideas. Las características del diseño de una investigación son, número 1, neutralidad, es decir, que sea objetivo. Fiabilidad, que sea fiable, que nos permita responder a lo que pretendemos responder. O observar lo que se pretende observar. Número 3, validez, que todos los datos que se obtengan de una observación sean válidos y que los resultados de esa observación puedan ser generalizados a un determinado grupo. Los tipos de diseño de una investigación pueden ser cualitativo. Un diseño de una investigación cualitativa es regularmente lo que hacemos cuando observamos, ¿sí? Porque nos permiten relacionar los datos recuperados con la observación sistemática de un hecho o de un alumno. Y nos permite concluir por qué y con qué. El segundo diseño es el de investigación cuantitativa, que es cuando regularmente se traduce en cantidades, en conclusiones estadísticas. Muy a menudo lo observado puede traducirse a números, aun cuando sea cualitativo, y entonces se convierte en mixto, cualitativo y cuantitativo. El análisis cualitativo
Lo que se pretende es una interpretación de determinadas cualidades para o que nos permitan analizar patrones del observado, patrones conductuales, en nuestro caso, muy a menudo. Y el análisis cuantitativo nos permitirá hacer estadísticas y relacionar determinados números con datos observados o con características observadas. El reporte de investigación, entonces, se puede presentar de forma académica, que es lo que hacemos nosotros, entre profesores, alumnos, investigadores, científicos, etcétera, o no académico, cuando se presenta al público en general. Los padres de familia no son público en general, regularmente son, como son padres de los alumnos, pertenecen de una o de otra manera al ámbito académico. Y las fases de elaboración de un reporte de investigación o de observación es definir a qué usuario va dirigido, elaborar gráficos en el caso de ser necesario, escribir el informe y presentar el reporte. En escribir el informe es cuando entra la cuestión de la redacción, pero también en el registro de lo observado. Se puede hacer también a través de formatos de observación o formatos de registro de observación, que es lo que regularmente usamos los directores cuando vamos a observar a nuestros docentes y a nuestros alumnos. El contenido del reporte de investigación requiere una portada, un índice, un resumen o abstract, una introducción, un marco teórico, un método, resultados, conclusiones, fuentes de consulta y apéndices o anexos. Los elementos de un informe de investigación son portada, índice, resumen o abstract. La portada es lo que todos conocemos, que enuncia los datos de la investigación. El índice, que es en el que se enumeran los títulos, los apartados, los subapartados y la ubicación que estos tienen dentro del informe. El resumen es una versión concisa de toda la investigación que regularmente va de 120 a 320 palabras. La introducción, que es donde se ubica al lector en el problema que se va a abordar, su justificación y los objetivos que pretendemos lograr. El marco teórico es el marco de referencia en el que se incluyen los antecedentes históricos y los conocimientos fundamentales del tema, que fueron hallados en la revisión bibliográfica. El otro elemento, la metodología, describe cómo se llevó a cabo el estudio, el proyecto de investigación o la observación, hacia qué población se observó, qué instrumentos o qué procedimiento o qué técnicas o estrategias o qué herramientas se usaron durante la observación, los resultados que regularmente se transmiten a través de tablas y gráficas, diagramas o imágenes, pero que también deben incluir una descripción de las cualidades y las características. Esto es la explicación. Y las conclusiones y recomendaciones, que es lo que se concluye de lo observado, las decisiones que se tomarán en cuanto a recomendaciones, lo que se recomienda, qué decisiones tomaremos, qué se va a hacer y qué concluimos en general. Las referencias, que son todas aquellas fuentes de consulta utilizadas y que deben de ordenarse alfabéticamente y por tópico, que es algo que está pedido, por ejemplo, en las rúbricas para sus trabajos, para la elaboración de sus trabajos. Y los anexos, que contienen el material de apoyo, que pueden ser fotografías, cuestionarios, entrevistas, etcétera. Y entonces tenemos las recomendaciones para la comunicación de los resultados de una investigación cualitativa, que es lo que nos ocupa en una observación. El reporte cualitativo es una exposición narrativa donde se presentan los resultados con todo detalle. Para enriquecer la narración se recomienda usar ejemplos, anécdotas, metáforas, analogías, etc. El informe se redacta en tiempo pasado porque se supone que tu observación ya pasó.
Debe incluir fragmentos o contenido de testimonios expresados por los participantes. Aquí hay que incluir, por ejemplo, testimonios del colegiado, del cuerpo docente o de otros alumnos, incluso de los padres de familia. En las descripciones y narraciones se usa lenguaje vívido, fresco y natural. Y en la interpretación de resultados, conclusiones y recomendaciones, se revisa lo más importante y se hace hincapié en el resultado obtenido y en lo que se hará a partir del resultado obtenido. Y acabamos. Ay, pensé que no lo iba a lograr, oigan. Disculpen que haya sido tan extremadamente largo, pero en verdad me pareció que era información, aunque mucha información, porque la verdad reconozco que fue mucha información, me pareció que era importante que contaran con la información que en esta sesión les compartí. Y ahora sí, por favor, opínenme con respecto a lo que investigaron ustedes, si está relacionado con lo que yo les compartí hoy, o si pudieron investigar cosas que no estaban incluidas en esta presentación y que puedan enriquecernos y a compartirnos su experiencia con respecto al diseño de los juegos digitales y de pues la elaboración de su tarea o su entregable para esta sesión. ¿Qué nos pueden decir? ¿Quién prende su micrófono y habla? Ahora sí, es su momento de hablar. Tienen 2 minutos para hablar. ¿No? Híjoles. Denme su opinión con respecto a esta sesión, por lo menos, por favor. Tienen 2 minutitos. Estoy esperando. ¿No? Qué mal plan. Yo, No maestra. estuvieron. ¿Sí? ¿Te escuchamos? Sí, maestra, pues estaba explicando unos puntos muy importantes sobre la observación, sobre la práctica docente y pues es muy similar a la infografía que nos dejó de tarea. Entonces, es muy similar a la información a la que nos presentó en sus diapositivas. Solamente las últimas fueron las que, pues sí, me interesaron porque pues es algo nuevo para mí. Pero de ahí en fuera, pues en realidad nos explicó sobre cómo se lleva a cabo la observación, cuál es su importancia, cuál es su acontecimiento, principalmente en cómo analizar el fenómeno en la educación, ¿no? Entonces, pues, para mí en experiencia es muy similar a todo lo que nos presentó. Por ejemplo, cuáles son los tipos de relatos, las funciones y tipos de observación. Nos explicó sobre la observación, olvidé, estructurada, la observación sobre la práctica docente y pues algunas experiencias que nosotros hemos tenido a lo largo de las clases. Eso es lo bueno, lo que yo tengo como comentario, maestra. Yo hablando aquí muy contenta y mi micrófono apagado. Es que luego le apago para que no se escuche sonido de retorno en lo que, cuando ustedes participan. Muchas gracias, Vladimir, por tu opinión. Gracias de verdad. Ricardo, te escuchamos. Sí, maestra, pues lo que nos explicó sobre esta clase, pues yo creo que sí es importante, porque es un bagaje de conocimientos que nos sirven a nosotros y fortalecer los conocimientos que nosotros investigamos. También yo investigando en
en mi tarea. Decía que la observación nos sirve también para una evaluación formativa, porque pues aquí podemos centrar toda la atención en el salón o en los alumnos, y de ahí podemos analizar el proceso que lleva el estudiante de acuerdo a un tema. Entonces podemos podemos ver cómo ha avanzado desde el punto de partida para hacer una retroalimentación y pues llegar a un significado pues de los aprendizajes. Esa sería mi participación, maestra. Muchas gracias, Ricardo. Sí es importante esto. Yo espero poder compartirles. Miren, quisiera compartirles esta presentación, pero además una serie de tips que hice para ustedes de redacción, que ojalá que les puedan servir. Después los voy a subir como recursos de la materia, ¿sí? En el transcurso de la semana los van a tener en plataforma, a más tardar el próximo sábado, para que puedan tener acceso a esta presentación y a los tips de redacción que seguramente les va a servir más adelante. Igual, pues lo conservan o lo tiran a la basura, ¿verdad? Pero seguramente les va a servir más adelante para metodología de investigación o seminarios de tesis o así, ¿vale? Pues yo agradezco mucho. Si ya no tiene nadie nada que decir, ni nada que opinar, ni etcétera. Sergio Romano, no te estreses, no te preocupes. Si el próximo sábado tienes una mejor conexión a internet, me avisas y ya presentas tu juego. Y si no, también me avisas y yo presento tu juego. ¿Te parece bien, Sergio? Así que no te preocupes porque al fin y al cabo ya tengo. Gracias, Sergio, muy bien. Mira, encontró la manera de comunicarse. Muy bien, Sergio, comprendo tu angustia. La verdad la entiendo. Y nos vemos dentro de 8 días, el próximo sábado. Recuerden, quienes no pudieron compartir juego hoy, lo hacen dentro de 8 días. Y a quienes les toca dentro de 8 días, por favor, prepárense. Voy a hacer una presentación, prometo, más cortita. ¿Sale? Para que nos dé tiempo de todo. Gracias por su asistencia a clase. Tome nota, Antonio, de que fuimos 14, contándome a mí. Entonces tenemos por ahí algunos pocos alumnos que tuvieron falta el día de hoy y que indiscutiblemente, pues esto afecta calificación, ¿vale? Todo afecta calificación. Oh, bueno. Chicos, muchas gracias por su asistencia hoy. Nos vemos dentro de 8 días. Que tengan una linda semana y un descansado y excelente fin de semana. Nos vemos, maestra. Gracias. Sí, Muchas maestra, hasta gracias, luego. Sergio. Gracias, Ricardo. Adiós. Y gracias a Gracias, todos. maestra, Gracias, igualmente. gracias. Igualmente. Adiós.